En el gabinete de la ciudad nos encontramos profundamente consternados y de luto por perder a dos compañeros entrañables. Los primeros segundos después del disparo fueron silencio puro, una quietud artificial que contrastaba con los cuerpos caídos y la sangre fresca sobre el asfalto calcinado de Tonanitla. La van gris tipo B no había sido vista desde las 7 horas, cuando se desvió a una ruta secundaria al noreste de la IFA. Pero lo que capturó la atención de Omar García Harfuch no fue la huida, sino el meticuloso diseño del crimen. 2 muertos, ambos ligados directamente a Clara Brugada. No había margen para lecturas ingenuas. Ximena Guzmán, secretaria personal de Brugada, y José Muñoz, su asesor de seguridad, murieron a la misma hora, con 2 disparos en la base del cráneo, mientras abordaban su vehículo tras una reunión. Lo que debió haber sido una salida rutinaria, se convirtió en una ejecución programada. Cámaras perimetrales del circuito de seguridad no registraron nada. Fue un comercio informal con una cámara propia el que proporcionó el único fragmento visual. Una van sin placas estacionada por minutos frente al callejón, con las puertas traseras abiertas. Ese fragmento bastó. Harfuch lo vio 3 veces antes de tomar el teléfono y cortar la rutina institucional. Séqueme la ruta completa de esa camioneta. No me importa si tenemos que triangulación por satélite, celulares o drones. La quiero identificada antes del anochecer. Horas después, a 14 kilómetros al norte, una estación de peaje antigua registró una lectura parcial del VIN. Comenzaba con 3 HGB. El área fue rastreada, y en un taller mecánico improvisado, un hombre sin documentos describió cómo una van gris fue pintada de blanco esa misma tarde. De ella bajaron 2 hombres, uno de ellos con insignias de la policía auxiliar. Ese dato cambió todo. Harfuch ordenó cerrar accesos en un radio de 25 kilómetros y cruzar bases de datos, unidades oficiales asignadas, personal activo y domicilios particulares. Fue así como, entre miles de registros, apareció el nombre de Leobardo Salgado, un teniente de la Secretaría de Seguridad que había sido comisionado a tareas logísticas sin precisiones. Su vivienda, registrada en la colonia Loma Bonita, se encontraba a apenas 2 cuadras del último punto geolocalizado de la van original. A las 2 horas de la madrugada, una unidad encubierta estacionada frente al inmueble captó movimiento. 2 hombres salieron por la parte trasera, uno con una mochila térmica de mensajería. No se interceptaron. Harfuch quería rastrear hasta el último nodo. Simultáneamente, en el centro de inteligencia de la SSC, se realizaba un análisis de llamadas entrantes y salientes desde Tonanitla en los 30 minutos posteriores al crimen. Entre las 19 coincidencias, una destacó. Una llamada de 34 segundos desde un número institucional a nombre de Elías Figueroa, analista de datos adscrito al centro de monitoreo. Figueroa no tenía tareas de campo ni relación aparente con operativos. Harfuch no esperó protocolos. A las 05:07, mientras el sol apenas tocaba los bordes del Valle de México, irrumpió en el centro de operaciones. Pidió acceso completo a las terminales de Figueroa y encontró lo que buscaba. Una consulta repetida de matrículas vehiculares cruzadas con rutas de vigilancia. Era la van. La misma imagen, pero en más de 3 ocasiones, con ángulos no disponibles al resto del sistema. Esta red no es solo externa. Tienen a alguien dentro con acceso a los nodos de vigilancia y transporte, dijo Harfuch en voz baja. A esa hora, Clara Brugada ya había sido notificada. Su rostro, captado por los lentes largos de la prensa en la entrada de la sede del partido, no dejaba espacio para dudas. Había recibido el mensaje. La muerte no fue un accidente. Fue una advertencia. Mientras tanto, la noticia comenzaba a reventar en redes. Doble asesinato en Tonanitla. Silencio oficial ante ejecución de equipo de Brugada. Van fantasma y crimen político. En TikTok, un video del sitio del crimen era acompañado por una música fúngida y la frase «Ellos sabían demasiado». Harfuch se reclinó por un segundo en su silla dentro del búnker. No podía mostrar fractura.
Detrás de cada pista había otra capa. Y esta, la primera, ya apuntaba a que el asesino no era solo un brazo del crimen organizado, sino una extensión encubierta desde dentro del Estado. A las 6 horas del día siguiente, una grabación inédita de un dron de uso privado mostró lo que los radares institucionales no habían captado. La van gris, ahora repintada de blanco, avanzaba sin placas por un camino de terracería en dirección a la Sierra Baja de Otumba. Lo sorprendente no era el cambio de color, sino la precisión del trayecto. El vehículo se detenía a intervalos exactos, como siguiendo instrucciones preprogramadas. Uno de los puntos de detención fue el kilómetro 8 de la brecha Las Palomas. Ahí, las cámaras de un rancho captaron cómo 2 individuos bajaban de la van con mochilas negras y abordaban una motocicleta tipo cross que los esperaba. El resto del trayecto fue hecho a pie, por veredas que solo los habitantes locales o personal técnico de protección civil podrían conocer. La investigación formal del Ministerio Público ya había iniciado, pero Harfuch había montado un esquema paralelo. Una celda de análisis integrada por exagentes de inteligencia y especialistas en rastreo digital trabajaba desde una ubicación no registrada dentro del anillo de seguridad federal. En una pizarra improvisada se reconstruía el itinerario con imágenes, coordenadas y nombres: código, Orión, Vallecito, punto alfa. En uno de esos puntos, Vallecito, un dron del propio equipo de Harfuch identificó un vehículo estacionado con una lona negra encima. Era un sedán color vino, sin reporte de robo, a nombre de una empresa de logística con domicilio en Azcapotzalco. Las placas coincidían con las utilizadas por vehículos oficiales en operativos especiales. El sedán fue fotografiado y dejado intacto. Harfuch no quería alertar. La orden fue vigilar desde distancia, con sensores térmicos y drones de vuelo rasante. En menos de 48 horas, un hombre se acercó al vehículo. Lo reconoció una de las analistas. Erasmo Huitrón, ex técnico en telecomunicaciones de la SSC, cesado 6 meses antes por anomalías administrativas. Harfuch solicitó el expediente completo de Huitrón. Ahí comenzó a dibujarse la arquitectura de la operación. Huitrón había trabajado en el área de intervención de señales, tenía acceso a nodos sensibles y conocimientos sobre los apagones temporales de cobertura en zonas rurales. Su baja no fue producto de un error, había sido una depuración selectiva. Alguien lo sacó del sistema para reactivarlo fuera de él. A esa altura, la ruta de escape ya había cruzado 3 entidades federativas. El patrón de movimiento indicaba tramos escalonados, sin uso de autopistas principales, y con relevos cada 60 kilómetros. Se usaban radios de corto alcance, bandas VHF, y rutas de abastecimiento ocultas en fincas deshabitadas. Uno de los hallazgos más inquietantes fue una bitácora encontrada en una de esas fincas. El cuaderno, cubierto con plástico y sellado al vacío, contenía coordenadas, códigos, tiempos de llegada y salida, y una lista de seguros activados, presumiblemente claves para sobornos o pactos de silencio. Entre los alias listados figuraban Ministro B, Sombra Norte y Leo Logístico. Este último nombre encendió las alertas. Coincidía con los correos institucionales de Leobardo Salgado, el teniente vinculado a la vivienda cercana a la ruta inicial. Harfuch tenía la conexión. El crimen no era solo una ejecución, era una operación completa, con estructura de escape profesional, infiltración en comunicaciones y apoyo logístico institucional. La decisión fue mantener silencio y seguir el rastro. Pero algo dentro del propio equipo de inteligencia comenzaba a tensarse. Un analista renunció sin avisar. 2 celulares de agentes encubiertos fueron neutralizados. Alguien sabía que estaban cerca. Demasiado cerca. El frío en la sala de control del búnker contrastaba con la intensidad que emanaba del rostro de Omar García Harfuch. Tenía frente a él una hoja impresa con la lista de llamadas registradas desde el nodo de Tonanitla. Elías Figueroa aparecía de nuevo, pero ahora no solo como el emisor de una llamada sospechosa. Su dispositivo había hecho ping en al menos 3 antenas que coincidían con los puntos críticos de la ruta de fuga.
Activen barrido completo en los servidores. Quiero todo lo que haya pasado por sus cuentas, institucionales y personales», dijo sin levantar la voz. El informe preliminar reveló una secuencia de transferencias de datos desde una terminal registrada en la Torre Violeta, un edificio de oficinas públicas de bajo perfil en Azcapotzalco. El IP coincidía con la red interna de la Subdirección de Contratos Logísticos. Allí se emitían autorizaciones para el alquiler de vehículos en operativos especiales. En paralelo, el equipo forense digital encontró un correo enviado desde esa misma red a una dirección encriptada con dominio ruso. El asunto era Sombra Norte y contenía 2 archivos. Uno, un PDF con coordenadas, el otro, una captura de pantalla de un mapa con rutas marcadas en tiempo real. El remitente estaba vinculado a una empresa llamada Transportes Cáligo, proveedora de servicios al gobierno de la CDMX. Su dueño, Jorge Brugada, hermano de Clara. La conexión era directa, pero la firma del contrato no había sido realizada por Jorge, sino por un subdirector operativo, Leobardo Salgado, el mismo que ya había aparecido vinculado a la propiedad próxima al trayecto de la van. La hipótesis de Harfuch se cerraba como un círculo. El asesinato no era externo al sistema. Había sido orquestado desde adentro, usando estructuras legales, contratos válidos y personal con acceso a nodos sensibles. En el tablero, los rostros de Figueroa, Huitrón y Salgado aparecían unidos por líneas rojas. Se cruzaban en 3 puntos: Torre Violeta, una finca abandonada en Otumba y un punto de carga en Tultitlán. Harfuch respiró hondo. Decidió intervenir la Torre Violeta. Lo hizo con personal ajeno a la estructura habitual. Ingresaron al edificio disfrazados de equipo de mantenimiento. A las 03:42 encontraron la terminal de Figueroa. Aún estaba encendida. En su disco duro, una carpeta oculta contenía versiones resumidas de todas las rutas oficiales de patrullaje, vigilancia a funcionarios y desplazamientos de altos perfiles. Era el santo grial del contraespionaje. «No estamos frente a un cártel», dijo Harfuch. «Estamos frente a una operación espejo desde dentro del Estado». La prensa comenzaba a insinuarlo. Columnistas hablaban de fractura institucional, de doble juego, y de una sombra que gobierna desde abajo. En el Congreso, senadores de oposición exigían explicaciones. Algunos pedían una comisión investigadora. Otros advertían de una cacería política. Pero las calles eran otra cosa. En la explanada de Tlalpan, ciudadanos colocaban veladoras junto a fotos de Ximena y José. Un cartel decía: «No fue un crimen. Fue un mensaje». En redes, el hashtag Van del Silencio era tendencia nacional. Dentro del búnker, Harfuch sabía que el siguiente paso no era policial, era político. Y eso lo convertía en blanco. Ahora sí, prepárense. Esto ya no es una investigación, es una purga. No era un vehículo robado. Esa frase, escrita en negritas en el reporte consolidado, fue el detonante de la siguiente fase. La van gris tipo B había sido alquilada legalmente. El contrato estaba a nombre de Transportes Cáligo, una firma que en los últimos 3 años había firmado 29 convenios con el gobierno de la Ciudad de México, particularmente con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La razón social estaba limpia. No figuraba en ninguna lista de observación de contratistas, pero el dueño, Jorge Brugada, tenía un parentesco directo con Clara. Era su hermano menor. «Tenemos vínculo consanguíneo, contrato activo y vehículo vinculado a un crimen», resumió Harfuch ante su equipo. La pista del correo electrónico tampoco era menor. Uno de los formularios de renta fue llenado desde una IP localizada en la Torre Violeta. Esa dirección electrónica estaba asociada a Leobardo Salgado, el mismo nombre que había aparecido como nodo en la primera etapa. En una reunión sin registro oficial, Harfuch convocó a 3 fiscales. Les mostró el cruce de información entre contratos, rutas, placas vehiculares y patrones de transferencia. La conclusión fue contundente. Existía un patrón de uso de recursos institucionales para fines extralegales. La pregunta era si se trataba de una operación tolerada
o de una estructura paralela. Los indicios apuntaban a lo segundo. Una auditoría posterior confirmó que 4 de las unidades asignadas a Transportes Caligo tenían instalados GPS de la policía capitalina. 2 de ellas habían sido vistas en zonas de ejecuciones previas. Uno de los fiscales dijo en voz baja: «Esto ya no es corrupción. Es insurgencia dentro del aparato». Harfuch no lo contradijo. Las reacciones no tardaron. En redes sociales, activistas vinculados a Morena exigían una explicación. Clara Brugada canceló 3 actos públicos. Se hablaba de presión interna. En el Congreso, una diputada independiente leyó una declaración titulada «Cuando el Estado se dispara a sí mismo». En la televisión, un exministro apareció diciendo: «Nunca fue un cártel. Fue una estructura que usamos para combatir a otros». Ahora se reveló. Las palabras resonaron. Ya no era un caso de investigación. Era un espejo roto. Harfuch sabía que cualquier acción siguiente requería algo más que autorización judicial. Requería una ruptura. Un salto hacia adelante que pocos estarían dispuestos a dar. O a sobrevivir. No era un vehículo robado. Esa frase, escrita en negritas en el reporte consolidado, fue el detonante de la siguiente fase. La van gris tipo B había sido alquilada legalmente. El contrato estaba a nombre de Transportes Caligo, una firma con oficinas en Azcapotzalco que en los últimos 3 años había firmado 29 convenios con el gobierno de la Ciudad de México, particularmente con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entre ellos figuraban traslados de armamento, logística para operativos conjuntos, transporte discrecional para personal de inteligencia y entregas sensibles entre dependencias durante contingencias. La razón social estaba limpia. No figuraba en ninguna lista de observación de contratistas ni en auditorías previas por parte de la Contraloría. No obstante, el dueño, Jorge Brugada, tenía un parentesco directo con Clara Brugada. Era su hermano menor, aunque mantenía un bajo perfil empresarial y rara vez aparecía en eventos oficiales. Esa conexión familiar se convirtió en una línea directa de fuego. Lo que al principio parecía una simple coincidencia contractual, se convirtió en la primera grieta que dejaba ver una estructura más profunda y enraizada. Tenemos vínculo consanguíneo, contrato activo y vehículo vinculado a un crimen, resumió Harfuch ante su equipo, mientras señalaba una pantalla con las conexiones cruzadas. Cada línea representaba un acuerdo, un pago, una ruta compartida. Lo que emergía de ese tablero era un patrón de coincidencias demasiado preciso para ser fortuito. La pista del correo electrónico tampoco era menor. Uno de los formularios digitales usados para formalizar la renta del vehículo fue llenado desde una IP localizada en la Torre Violeta, sede secundaria de la Subdirección de Contratos Logísticos. Esa dirección electrónica estaba asociada a Leobardo Salgado, el mismo nombre que había aparecido como nodo durante la primera etapa de la investigación, vinculado a una propiedad a pocos metros del último punto donde se perdió la señal de la van. Salgado, además, había sido supervisor de recursos móviles en 3 delegaciones distintas. Su conocimiento del sistema era íntimo. Harfuch decidió actuar sin margen de error. En una reunión sin registro oficial, convocó a 3 fiscales federales de confianza. Les mostró el cruce de información entre contratos, rutas de GPS, matrículas vehiculares, registros de cámaras urbanas, direcciones IP y patrones de transferencia bancaria que sugerían el uso de recursos institucionales para fines extralegales. El mapa era devastador. La conclusión fue contundente. Existía un patrón sistemático de desvío de activos públicos para ejecutar acciones al margen de la ley. Y peor aún, esa estructura había operado durante años sin generar alertas. La pregunta inevitable era si se trataba de una operación tolerada desde las altas esferas o de una estructura paralela que se alimentaba de las fisuras del sistema. Los indicios, cada vez más sólidos, apuntaban a lo segundo. Una auditoría independiente posterior confirmó que al menos 4 de las unidades asignadas a Transportes Caligo tenían instalados GPS propiedad de la policía capitalina, con tecnología capaz de emitir señales falsas
o activar zonas ciegas en la red de videovigilancia. 2 de esas unidades habían sido vistas en zonas donde ocurrieron ejecuciones previas de perfiles críticos para la administración local. Además, se descubrió que una de ellas había sido estacionada repetidamente frente a un edificio de la Fiscalía durante noches específicas. Uno de los fiscales, un hombre de carrera con más de 2 décadas en crimen organizado, dijo en voz baja: «Esto ya no es corrupción, es insurgencia dentro del aparato. Estamos viendo una contraestructura, una réplica funcional del Estado operando desde sus entrañas, con sus propias reglas, sus propios vehículos, sus propias cadenas de mando». Harfuch no lo contradijo. Había algo más allá de la política en juego. Esto no era una simple red de favores ni una cadena de negligencias. Era una organización con jerarquía, logística, silencios comprados y complicidades selladas con contratos legales. Una entidad que imitaba las formas del Estado para cometer actos de violencia estratégica, sin necesidad de recurrir a organizaciones criminales externas. Todo estaba dentro. Todo se vestía de legalidad. Las reacciones no tardaron. En redes sociales, activistas vinculados a Morena exigían explicaciones inmediatas. Grupos de derechos humanos denunciaban la falta de transparencia en los contratos de seguridad. Clara Brugada canceló 3 actos públicos programados en Iztapalapa y Xochimilco. Se hablaba de presión interna desde la cúpula del partido, pero también desde el círculo de seguridad presidencial. El silencio era una estrategia de contención, pero cada hora que pasaba alimentaba más sospechas. Incluso medios aliados comenzaron a deslizar preguntas incómodas. En el Congreso, una diputada independiente leyó una declaración titulada «Cuando el Estado se dispara a sí mismo». La frase, citada en los noticieros de la noche, se volvió tendencia en menos de 24 horas. En la televisión, un exministro de Seguridad apareció en entrevista diciendo: «Nunca fue un cártel. Fue una estructura que nosotros mismos usamos para combatir a otros. Ahora se rebeló. Y ya no obedece». Las palabras resonaron como dinamita. Ya no era un caso de investigación. Era un espejo roto en el que todos, desde los operadores hasta los políticos de más alto rango, podían verse reflejados. Un sistema que incubó su propia fragmentación y que ahora padecía las consecuencias. Las instituciones habían sido utilizadas como herramientas de guerra interna. La paz, si alguna vez existió, era apenas un intervalo entre 2 oleadas de fuego cruzado. El equipo de Harfuch preparaba un dossier completo con las pruebas, pero sabían que eso no bastaría. Había resistencia dentro del propio aparato. Un funcionario del área de inteligencia fue reasignado de manera súbita. Un correo clave desapareció de los servidores centrales. Un dron de vigilancia fue derribado en la zona de Tultitlán mientras monitoreaban otra unidad de Caligo. Una nota anónima, deslizada bajo la puerta de un agente, decía: «Ya saben que los están viendo». Harfuch sabía que cualquier acción siguiente requería algo más que autorización judicial. Requería una ruptura, una decisión de Estado, un salto hacia adelante que pocos estarían dispuestos a dar, o a sobrevivir. Porque en este juego, la línea entre limpiar el sistema y provocar su colapso era cada vez más delgada. Y los enemigos ya no estaban afuera. Estaban sentados en las sillas contiguas. La conferencia fue a puerta cerrada, en un auditorio sin logos ni micrófonos, custodiado por personal sin insignias. Omar García Harfuch se paró frente a una pantalla con los rostros ampliados de Ximena Guzmán y José Muñoz. A su lado estaban presentes los fiscales del caso, el contralor interno, 3 generales de la Guardia Nacional, un representante del Centro Nacional de Inteligencia y 2 asesores jurídicos de la presidencia. El aire era denso, como si la verdad que se estaba por exponer fuera capaz de corroer el concreto. El asesino tuvo ayuda desde adentro. No lo digo por inferencia. Lo digo por evidencia, declaró con voz grave, sin dramatismo, pero con una contundencia que hizo que algunos bajaran la mirada. La pantalla cambió. Mostró contratos digitales con sellos oficiales, registros vehiculares con coincidencias horarias exactas, rutas de fuga delineadas con precisión quirúrgica,
transferencias de datos encriptadas a direcciones externas, y lo más delicado, las vinculaciones familiares entre funcionarios activos y los autores logísticos del atentado. Imágenes de facturas, correos cifrados, grabaciones parciales y recibos bancarios desfilaron en la proyección. Cada dato aparecía en pantalla por no más de 10 segundos, pero bastaban para dejar claro que el aparato estatal había sido usado como herramienta para un crimen de alta precisión. El silencio en la sala era absoluto. Nadie tomó notas. Nadie se atrevió a hablar. Solo los zumbidos del proyector y la respiración contenida de los asistentes llenaban el vacío. El problema no es la infiltración, continuó Harfuch. Es que hemos cohabitado con ella durante años. Esta vez se nos volteó. Nos tomó prestadas las estructuras que nosotros mismos dejamos vulnerables. Y actuó con mayor disciplina que muchos de nuestros cuerpos operativos. Esta red no solo existe, opera, crece y se protege como un organismo dentro del Estado. Las consecuencias no tardaron en manifestarse. En la calle, protestas espontáneas surgieron frente a oficinas gubernamentales. Ciudadanos enardecidos rompieron vidrios del edificio de la Secretaría de Seguridad. En Tlalpan, miles marcharon con veladoras y pancartas. No fue crimen, fue mensaje. La imagen de Ximena con la leyenda «Ella hablaba demasiado» fue replicada en muros, camiones y redes. El miedo había cambiado de bando. Comerciantes cerraron temprano. Sindicatos convocaron asambleas urgentes y escuelas suspendieron clases vespertinas. En el Congreso, la oposición exigió una sesión extraordinaria. Se hablaba de suspender funciones de inteligencia, de crear una comisión autónoma para investigar responsabilidades políticas, de reemplazar a mandos completos. Algunos proponían incluso depurar fiscalías locales. La palabra depuración dejó de sonar exagerada. Diputados oficialistas evitaron hablar con la prensa y se multiplicaron las reuniones privadas entre bloques rivales. Los medios se dividieron. Unos atacaban la irresponsabilidad de exponer estructuras sensibles, acusando a Harfuch de minar la estabilidad institucional. Otros hablaban de valentía histórica, de una ruptura necesaria con el pacto implícito que permitía que las sombras se administraran en silencio. En redes sociales, los hashtags «Purga Interna» y «Ban del Silencio» se mantenían en tendencia durante 7 días consecutivos. En los foros digitales surgían mapas colaborativos que rastreaban vehículos vinculados a Transportes Caligo. Se hablaba de listas negras, de posibles próximas víctimas. Algunos usuarios anónimos compartían coordenadas de presuntos escondites o reuniones secretas. La paranoia se esparcía como una marea invisible. Clara Brugada no apareció en público por 72 horas. Finalmente, emitió un comunicado sin aceptar responsabilidad, pero reconociendo la gravedad de los vínculos. Habló de errores humanos y zonas grises dentro de su equipo de trabajo. En privado intentó contactar a Harfuch. Él no respondió. No porque no quisiera, sino porque cualquier conversación con ella podría ser usada en su contra por cualquiera de los dos frentes que ahora lo rodeaban, los que pedían justicia y los que exigían silencio. La presidencia, mientras tanto, mantenía comunicación directa con él a través de un canal cifrado. En el gabinete presidencial, las reacciones fueron mixtas. Algunos consideraron la declaración como una afrenta al orden interno, otros como un acto necesario para contener un estallido aún mayor. La presidenta pidió un informe reservado. Harfuch se lo entregó en una carpeta negra, sin copias, sin versión digital, sin adjuntos. Solo documentos impresos, fotografías y una memoria USB que, según dijo, debía ser destruida tras la lectura. Nadie habló de él públicamente, pero todos en el gabinete sabían que ese archivo definía los próximos 10 años del país. El mensaje final fue simple. Una frase proyectada al cerrar la reunión, en letras blancas sobre fondo negro. El Estado no puede ser rehén de su propia sombra. Mientras tanto, en la calle, alguien colgó una lona en Periférico Sur. Decía, si limpiar el Estado cuesta sangre, que empiece por la nuestra. Horas después, esa lona fue retirada por personal de limpia urbana.
Pero otra apareció en Iztapalapa, y otra más en Reforma. El país entero empezaba a hablar en voz alta sobre lo que por años solo se susurraba en pasillos cerrados, que no todos los enemigos usan pasamontañas. Algunos llevan credenciales oficiales al cuello. Y lo más peligroso de todo, que esos enemigos no responden a una sola voluntad, sino a muchas, contradictorias, convergentes y despiadadas. Un enjambre dentro del enjambre. Una sombra dentro de la sombra.